Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. ¿Qué está pasando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica? ¿Tenemos potencia suficiente para el abastecimiento del mercado nacional? ¿Qué nos depara en materia energética el próximo verano? Licenciado Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Rosendo. Muchas gracias por el espacio y la invitación de tenerme en este prestigioso programa nuevamente. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Recién los miembros de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica han lanzado un SOS. Vienen cortes de energía por media hora, ahora en marzo, y posiblemente se extiendan los cortes o racionamientos a 2 horas entre abril y junio. Esto enciende inmediatamente las alarmas. Es correcto, sí, definitivamente el tema es complejo, ¿verdad? Porque estamos hablando que Honduras se está atravesando ahorita una situación bastante complicada en el tema de cambio climático, por ejemplo. Ha habido un efecto bastante fuerte para el cajón, porque el invierno del año pasado no fue precisamente el mejor. El invierno para este año tampoco se espera que vaya a ser tan bueno, entonces eso tiene un impacto. ¿Por qué razón? Porque el cajón es en realidad la planta generadora más grande que tiene el país y depende obviamente de la lluvia, ¿verdad? Depende que llueva en la cuenca del cajón para poder llenar sus embalses, que el cajón pueda guardar esta agua y la pueda utilizar. El tema de Honduras es una combinación de factores, de variables, que estamos hablando que la demanda por consumo de energía en Honduras crece entre un 3 y 5% anual. Es el estándar normal. Fíjese que en el caso, cuando uno lo compara con otros países, Honduras crece bastante. En realidad eso debería de verse como bueno, porque en realidad la demanda por el consumo de energía, al ser constante el crecimiento, quiere decir que el país también está creciendo. O sea, la población tiene apetito por el consumo de energía. Entonces, al final esto lo que implica es que las autoridades tienen que tener una buena planificación, porque como todo, uno lo que tiene que prever es que al momento de que uno encienda el switch, tiene que haber energía disponible, ¿verdad? O sea, uno no quiere llegar a la casa, encender el switch y no haya luz. Y esto solamente se puede evitar si uno hace una planificación. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de que va a crecer entre un 3 y 5%, ya sabemos que de aquí a 5 años va a haber crecido un 25%, ¿verdad? Más o menos. Entonces estamos hablando que tenemos que planificar para que en 5 años ya contemos con nuevas plantas que vengan a suministrar el fluido eléctrico para que la población lo pueda tener. Y eso es lo que no hubo por años en el estatal. Sí. Planificación. Fíjese que lastimosamente el tema de la planificación no ha sido el mejor en el caso de Honduras históricamente, en el caso del ENE, porque si lo vemos en el tiempo, en el 94, cuando hubieron aquellos racionamientos que eran horas y horas, ¿verdad?, en el día, quiere decir que en aquel momento no hubo una buena planificación. En el pasar del tiempo la planificación ha ido mejorando un poco, pero no ha sido la que se debe de tener. Entonces el tema está en que la planificación se tiene que hacer constantemente, porque uno puede planificar para 5 años, pero resulta ser que pasó lo que pasó ahorita con la sequía y al final eso viene a afectar, ¿verdad? De una manera que tal vez nadie, o se puede proyectar, pero es difícil de poderlo prever. Entonces, la planificación constante es muy importante. Pero fíjese que cuando uno revisa los datos que tiene la ENE, en el 2016 ellos hicieron un plan estratégico institucional que la población lo puede accesar y leerlo, que es un resumen muy bien hecho, que la ENE del 2016 ya decía, bueno, el crecimiento que tiene Honduras de la demanda va en esta proporción, vamos a necesitar contratar nuevas plantas que se vengan a instalar. Una planta, no importa la tecnología, no se instala de hoy a mañana, tarda bastante tiempo dependiendo de la tecnología. Entonces, desde el 2016 ya tenía en sus informes la ENE que iba a necesitar nueva capacidad. ¿Dónde se erró para que esa planificación del 2016, hoy 2020, tuviese el efecto que el abonado requiere y no esa incertidumbre que nos han trasladado
que pueden venir cortes. Sí, el tema fue que, bueno, la información se tiene, la información se generó, pero la falencia tal vez fue en la no ejecución de las acciones que se tenían que haber tomado, porque si desde aquel momento se preveía esto, lo que se tenía que hacer era empezar a lanzar licitaciones que fueran transparentes, competitivas, que obviamente fueran atractivas para inversionistas nacionales y extranjeros. Y ahí es uno de los grandes problemas de la NE cuando hablan de licitar, de buscar comprar energía, porque siempre se han generado dudas por los altos costos, por los famosos costos fijos, por los incentivos a cierto tipo de generación, que en parte han planteado es lo que ha llevado a la NE estar en una situación en rojo que lo reflejan los números que ha revisado el Fondo Monetario Internacional, licenciado Rodríguez. Es correcto, y fíjese que el tema que es bastante integral, es bastante complejo, es que el tema de las licitaciones se tuvieron que haber lanzado con tiempo, se tienen que hacer de una manera que haya bastante competencia. Entre más empresas vienen a ofertar, mejor va a ser el precio, ¿verdad? Porque va a haber más competitividad y va a ir reduciéndose el precio que va a beneficiar al abonado final. Y sin importar también el tipo de energía que van a producirse, eólica, solar, de gas, térmica, hidroeléctrica. Eso debería de ser... debería de ser pasar a segundo plano cuando las autoridades, cuando hablamos actualmente del operador del sistema y la comisión reguladora, cuando lanzan licitaciones, las licitaciones y la política energética del país debe de ser enfocada en satisfacer lo que el país necesita. Por ejemplo, Guatemala, cuando vienen y nos cuentan a nosotros que ellos hacen licitaciones muy detalladas de lo que van a necesitar, entonces si en el tiempo se va a necesitar energía firme, entonces uno va por tecnologías que le llama térmicas, que puede ser gas, puede ser carbón, puede ser búnker, pero obviamente lo que se necesita es tener una matriz diversificada, entonces se hacen también licitaciones para renovables. En Guatemala se han hecho licitaciones para ambas. O sea, esto es un tema de que uno cambia una por otra. Lo que un país busca típicamente es que sea una matriz diversificada, para poder contar obviamente con el recurso en todo momento. Le voy a dar un ejemplo ahorita muy puntual que ha habido una gran confusión, que es el tema de la energía solar. Cuando nosotros vemos, cuando la población entra a la página del operador del sistema que está en internet, que ya lo habilitaron y es una gran cosa histórico para el país, uno puede ver el consumo en tiempo real que está teniendo cada uno de nosotros hondureños en este momento. Nosotros entramos ahorita y vamos a ver cuánto estamos consumiendo todo el país. Y cuando uno lo ve, ¿cuál es la dirección para tener acceso y que la población, tal vez unos conocen más que otros, lleguen, visiten y establezcan cómo están los parámetros de consumo por regiones, por puntos específicos? Si uno entra en Google y pone operador del sistema Honduras, con eso le debería de lanzar. El ODS le debería dar una página que es ods.hn.org, que cuando uno entra ahí hay una pestaña que dice tiempo real y uno lo que ve ahí es básicamente inmediatamente cuando estamos consumiendo como hondureños. Y lo más interesante es que está separado por colores. Cada tecnología cuánto es lo que está suministrando y uno puede ver que al mediodía la energía solar se vuelve como una burbujita bien grande porque están inyectando bastante energía. ¿Qué implica esto y cuál es el alivio que le da esto al cajón? El cajón al final lo que necesita es guardar agua para poder suministrar y producir energía en los momentos que se necesita. Honduras tiene 2 picos de demanda, en el mediodía y en la noche. El más crítico porque es el de la noche porque la demanda es mucho más alta, estamos todos en la casa cocinando, los niños están viendo televisión, estamos preparándolo el día siguiente. Entonces, en el día empieza a suministrar la energía solar, se guarda esa agua del cajón y en la noche, cuando más lo necesitamos, el cajón entra y las solares que ya no están porque el sol ya se escondió, ya proveen. Entonces es un alivio que si no tuviéramos la energía solar actualmente, el cajón estaría utilizando el agua para poder suplir en el mediodía y en la noche y estaríamos en una situación bastante complicada. Se cometió error al no aprobar el año anterior una potencia que llegó al Congreso Nacional y ahí los diputados dijeron que no, que tenían sus dudas. ¿Qué repercusión nos puede estar generando eso ahora en el 2020?
Sí, fíjese que el tema que usted mencionaba anteriormente de las licitaciones y de la percepción que puede tener la población sobre la falta de transparencia, el tema de los costos fijos, lo mejor aquí es que uno debe de ver qué es lo que hacen otros países. Cuando nosotros vemos Guatemala, vemos El Salvador recientemente, hace unos 2 meses hizo una licitación, todos los países lanzan licitaciones. El tema de las exoneraciones, por ejemplo, se exonera el combustible. ¿Por qué razón? Porque si uno le pone un 10% de impuesto al combustible, a la tarifa a nosotros nos va a subir también. Y eso es algo inevitable. Entonces el Estado... Aun y cuando ahí en el recibo aparece costo por combustible. Sí, el tema es que ese costo es por el combustible puro, no hay impuesto. Pero si usted le sumara el impuesto, incrementaría aún más. No estamos pagando hoy día tarifa real, licenciado Rodríguez, los abonados en Honduras. Los análisis o que ya hacen se han hecho acercamientos. Sí, está muy cercana. Los análisis que ha hecho la Comisión Reguladora es que está muy cercana al costo real de la energía. El tema aquí es que cuando uno analiza los segmentos, porque al final la energía eléctrica que nosotros recibimos en la casa son varios segmentos: generación, transmisión, distribución, ¿verdad? Cuando uno ve el costo promedio de generación del año 2019 fue de 12 centavos con 7. Pero nosotros, yo le digo a la población, agarremos un documento, el recibo que usted puede agarrar en su casa, lo divide al cambio del día y está a 21 centavos. Entonces la ENE está comprando a 13 y uno paga a 21. Claro, el problema viene cuando el nivel de pérdida es del 35%, pero ese mito de que la ENE compra caro y vende barato, uno lo puede corroborar fácilmente. Perdón, que no concluimos. El tema de los megas, eran más de 200 que no se aprobaron en el Congreso. Sí, el tema de las licitaciones, regresando a aquel informe que hizo la ENE en el 2016, la ENE decía, bueno, estamos próximos a que se nos venzan 800 megavatios, eran más o menos 600, perdón, megavatios que se nos van a vencer de potencia, de energía que está firme en todo momento. La ley actual no permite que se renueve un contrato. No puedo venir yo y decirle a usted se lo renuevo, sino que tienen que haber licitaciones. Y la ley sí permite que en la licitación puede participar quien quiera, incluso las plantas que ya se les habían vencido los contratos. Participan y si salen adjudicados se les da. Si no salen adjudicados no se les da. Pero tienen que ir al Congreso eso para... Lo que resultó en ese caso fue que la licitación se hizo en el 2017, una licitación que la lanzó la ENE, que fue supervisada por la Comisión Reguladora, en la que salieron adjudicados varias empresas de Guatemala, de Honduras. Lo que pasa es que el tema, cuando un contrato sobrepasa los 4 años, tiene que ir al Congreso Nacional, porque sobrepasa el periodo presidencial. Entonces hubo muchos contratos otorgados a empresas guatemaltecas que salieron ganadoras en la licitación del 2017 que no fueron al Congreso, porque sus contratos duraban 2 años, por ejemplo. Entonces, en el caso de estos contratos que sí sobrepasaban los 4 años, tiene que ir al Congreso, pero en realidad en el Congreso lo que se hace es aprobarlo porque sobrepasa el periodo presidencial. Pero ya las autoridades, el mismo Estado, a través de la CRE y a través de la ENE, ya hicieron el proceso licitatorio en el que supervisaron y dijeron, bueno, se cumplieron las bases, se consideraron precios competitivos, sí. Entonces ahora lo que toca es darles el contrato por la seguridad jurídica de las inversiones, ¿verdad? Entonces al final me parece que hubo una falta de comunicación entre la ENE, las autoridades y el Congreso Nacional para poder aclarar ese tema, porque licitaciones van a haber siempre. Y la ley dice que los contratos no pueden ser menores de 10 años, así que van a estar yendo al Congreso Nacional. Y yo creo que la tranquilidad que tiene que tener el Congreso Nacional y la población es que si la Comisión Reguladora y la distribuidora ya pusieron sus requisitos y las empresas lo cumplen, no debería haber una preocupación, ¿verdad? Más allá de que la empresa al final lo que se quiere es que provea la energía a un costo que haya sido competitivo. Está con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez. Una pausa, en breve continuamos. Cuando llegan los momentos de demanda alta, como en la noche, entonces nosotros tenemos esta cantidad disponible y la demanda pues de un momento a otro se dispara y ¡pum!, nos sobrepasa. De ahí es donde puede venir un cierto racionamiento. Lo que pasa es que si es de 6 a 7 de la noche, no van a ser racionamientos masivos, ¿verdad? Sino que van a ser en esos ciertos momentos en los que no hay disponibilidad. Seguimos esta noche al banquillo con Kevin Rodríguez, es experto en temas energéticos. Si ya revisó la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica,
que por cierto la satanizan mucho a la CRE. Dicen, cuando habla la CRE solo es para aumentos, y la NE. ¿Debería pasar esto en el Congreso? ¿No debería darle mayor pensamiento a la Cámara? ¿O cuál es su interpretación, Kevin? Yo creo que lo importante es que tiene que haber una comunicación. Definitivamente que en el Congreso tienen que hacer una revisión en conjunto con la Comisión Reguladora, con las autoridades del ENE, que fueron las que lanzaron la licitación, porque al final, ¿qué es lo que dice la ley? La ley lo que dice es, la distribuidora tiene que tener contratada toda su demanda más una reserva para garantizar que no van a haber racionamientos ni déficit de energía. Entonces lo que sucede es que los procesos que van a hacer de aquí en adelante, según la ley, es que la distribuidora va a decir, yo necesito 100 megas. Y yo hago las bases de licitación, la CRE las aprueba y después hace la licitación en la que participan empresas y la CRE lo supervisa. Las empresas que salgan adjudicadas de ahí, si sus contratos son más de 4 años, que lo van a hacer porque la ley dice que no pueden ser menores de 10, irán al Congreso Nacional. ¿Es una especie ya de ir liberando el mercado esto? Básicamente sí, la idea es que sea algo rápido, algo que sea ágil, porque no se puede tener una licitación. Al final lo que se quiere es que la planificación vaya en tiempo. Entonces cuando uno hace la planificación, si de aquí de 2020 planificamos que para el 2025 necesitamos, un decir, 500 megavatios, nosotros necesitamos que cuando sea 2025 la energía esté disponible. Y para eso las empresas tienen que invertir, mandar a traer las turbinas, mandar a construir, y se tiene que hacer en una planificación. Entonces, como parte de esto, también los contratos tienen que salir en tiempo y forma, ¿verdad? Para garantizar a la empresa, porque si no, la mala señal que se le podría dar al inversionista es que yo participo en una licitación que fue el mismo Estado el que la hizo a través de la CRE, gano, o sea, participé y salí adjudicado, y después no me dan el contrato por X o Y razón, me generaría una incertidumbre. Ahora mismo, para no generar esta incertidumbre que ahí está, ¿qué debe hacer el Estado para que ese abonado o el gran inversionista que viene a Honduras y revisa primero cómo está la potencia disponible y llega y enciende que esté la luz? ¿Qué hacer? Aquí el tema está en fortalecer, uno, aplicar la ley, ¿verdad? Y eso pasa por fortalecer las instituciones encargadas de hacer este trabajo. Estamos hablando que es la CRE, en primer lugar, la CRE es la comisión reguladora de todo el subsector eléctrico. Estamos hablando que la CRE debe de tener el mismo estatus que la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que CONATEL. O sea, la CRE debe de ser la que está aquí y todos los demás participantes nos regimos bajo lo que dice la CRE, y el operador de sistema lo que se encarga es básicamente de operar, ¿verdad? Es el que dice, bueno, entra esta planta, esta otra sale, la demanda está creciendo. Él es el que es como un operador aéreo. ¿Cuál es la potencia ahora mismo disponible? ¿Cuántos megas tiene el mercado? Mire, en la potencia, o bueno, la capacidad que en realidad está disponible, ¿verdad? Porque como hablábamos anteriormente, la solar en el día está disponible, en la noche ya no. El tema del agua, cuando es tiempo de sequía, baja el potencial de las hidroeléctricas. Las eólicas tienen sus meses fuertes y de ahí hay ciertos meses que baja la producción. La biomasa, por ejemplo, que son los ingenios azucareros, producen cuando es tiempo de zafra, pero cuando salen ya baja también esa disponibilidad. Estamos hablando que el país contará con unos 1.600, 1.700 megavatios. Y la demanda... 1.600 de energía firme, que no falla, que ahí está. Pero no hay reserva. Y si incluimos todo, aunque se presentan estas variables, hablamos de ¿cuántos megas? Estamos hablando que en la actualidad, en este momento, Honduras en realidad ya está en déficit. Y ha estado en déficit ya hace algunos años, porque cuando llegan los momentos de demanda alta, como en la noche, entonces nosotros tenemos esta cantidad disponible. Y la demanda, pues, de un momento a otro se dispara y ¡pum!, nos sobrepasa. De ahí es donde puede venir un cierto racionamiento. Lo que pasa es que si es de 6 a 7 de la noche, no van a ser racionamientos masivos, ¿verdad? Sino que van a ser en esos ciertos momentos en los que no hay disponibilidad. Pero las opciones que ha trabajado la Comisión Reguladora en conjunto con las demás instituciones, el mismo gobierno, la Junta Interventora, es, por ejemplo, comprar en el mercado regional, importar energía de Guatemala, importar energía de los demás países. O sea, este es un problema que se puede salvar. Sí, se puede mitigar.
Se puede mitigar y se puede reducir los efectos que vaya a tener, obviamente, porque tenemos esa disponibilidad de importar energía. También hay otras medidas que las va a ir implementando la CRE a medida que pasa el tiempo. Ellos han hablado de aplicar una tarifa horaria. ¿Qué significa esto? La energía no tiene el mismo precio en todo momento. En los momentos de demanda pico se vuelve más caro y hay otros momentos en los que es un poco más barato. Entonces, la idea de aplicar esta tarifa es que usted en su medidor, al menos al principio en las grandes industrias, ¿verdad? Es que vean el medidor y digan, bueno, me sale más barato producir a las 3 de la tarde que al mediodía, por dar un ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cambiar nuestro comportamiento de producción a una hora diferente y nos vamos a ahorrar ese gasto, ¿verdad? Ese asunto de planificación. Planificación. Y es una eso lo hace la CRE con el ODS, ¿verdad? Hay otras medidas también que en el país muchas de las industrias grandes cuentan con plantas propias, ¿verdad? Para respaldo. Ese punto, licenciado Rodríguez, porque ya en el pasado se tuvo esa experiencia, pedir al sector privado que tiene potencia propia de ellos, que la pongan a disposición para su industria, generar créditos fiscales para ellos y así bajar el consumo de lo que contrata el Estado. ¿Percibe esa disponibilidad abierta del sector privado y el compromiso del Estado de respaldarles? Yo creo que sí, yo creo que siempre y cuando las señales sean correctas. ¿Qué quiere decir eso? Para que una industria encienda su planta de respaldo, obviamente va a incurrir en mayores gastos. Entonces, el incentivo que se le debe de generar a ellos por parte del Estado debe de ser, obviamente, atractivo para que digan, no, sí, vale la pena que yo encienda mi planta, ¿verdad? Pero yo creo que sí, de parte del sector privado siempre ha habido anuencia de apoyar en el tipo de gestiones que se necesitan para el país y estoy seguro también que de parte del Estado hay un respaldo, ¿verdad?, para el sector privado porque esto es una tarea en conjunto que se debe realizar, porque si nosotros en las horas de mayor demanda, estas industrias que cuentan con generación propia pueden generar con estas plantas, entonces genera un alivio, ¿verdad?, porque reduce obviamente la presión que le va a poner a la ENE. El tema ahí es que obviamente este año tenemos esas opciones. Para el próximo año ya no podemos estar con opciones de paliativos. Lo que se tiene que hacer es que las licitaciones para los próximos 2, 3 años se tienen que lanzar hoy con tiempo. Ahora mismo debería estar ya trabajando la Comisión Reguladora, la ENE, en licitar ¿cuánto? La Comisión Reguladora calculó junto con el ODS, que estos son análisis puramente técnicos, que uno incluso los puede corroborar. Cuando uno entra a esa página del ODS y uno ve que tiene, le dicen orejas de gato porque tiene 2 piquitos, esos picos de demanda este año están aquí, el otro van a ir aquí, el siguiente aquí, y eso va a crecer porque así crece. Es una bola de nieve. Es una bola de nieve, siempre va a crecer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay que hacer una planificación para que cuando vayan creciendo esos picos tengamos la energía disponible para suministrarla. Entonces la CRE, ¿qué es lo que calculó? Para el 2020 se necesitaban 260 megavatios. Para el 2021 hablaban de otros 100. Y llegamos al 2024 y ellos calculaban que iban a ser 500 megavatios. Entonces estamos hablando que serán unos 700 megavatios más, la verdad, casi 800 megavatios que se van a ir necesitando en el tiempo. No es que de hoy a mañana, se van a necesitar en el tiempo. Entonces, usted lanza una licitación hoy enmarcada en ley, ¿verdad? Para poder otorgar obviamente los contratos que vengan las empresas, inviertan, se instalen y para cuando lleguemos en el tiempo 2021, 2022 vayan entrando y generando la energía que nosotros vamos a ir necesitando, ¿verdad? Entonces, todo pasa por la planificación, pero por sobre todo que las instituciones como la CRE y el ODS estén fortalecidas. Eso quiere decir que tienen que contar con su recurso financiero y de personal. Tienen que tener gente... Y siente que tienen esa independencia y que ya tienen el músculo para actuar de esa manera. Fíjese que ahorita están avanzando la CRE y el ODS en este último semestre. Estamos hablando que de junio para acá han hecho un muy buen trabajo que se ha notado. Pues, o sea, uno lo puede ver, que han hecho un muy buen trabajo, pero todavía hace falta. Ya se dejaron de ver así de mala manera a nivel de la CRE. Yo creo que el trabajo ahí de la CRE pasa porque a medida que ellos vayan haciendo un buen trabajo, obviamente en conjunto con todas las demás autoridades y se vaya viendo reflejado un buen suministro eléctrico, un buen sistema para nosotros como hondureños, ya la imagen de ellos va a ir cambiando, porque en el caso de otros países,
Guatemala, El Salvador, las instituciones como la CRE no tienen esa mala imagen. Me imagino yo que en un inicio tal vez la pudieran haber tenido, pero ahora son instituciones muy respetadas porque son instituciones altamente técnicas. Está con nosotros esta noche al banquillo el experto en temas energéticos, Kevin Rodríguez. Una pausa, ya regresamos. Entonces, el mercado de oportunidad, esa es la idea. Como no hay un contrato, usted solo compra lo que se necesita. Le permite a usted esa agilidad de poder, obviamente, cubrir siempre el suministro de energía de la demanda que existe. Entonces, eso es parte de la liberalización del mercado. Seguimos esta noche al banquillo con Kevin Rodríguez. Quedaron unos pendientes. El tema de la energía privada. ¿Qué estimados tienen que puede entrar al mercado para bajar el consumo de lo que provee el Estado? Fíjese que la ley permite algo que es muy novedoso para Honduras, que ya se aplica en la región, que se le llama mercado de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que en este mercado de oportunidad se puede adquirir energía en los momentos que se necesitan nada más y la cantidad que se necesita. Ahí no hay contratos, ahí no se tienen que hacer licitaciones. Es una cuestión que para tratar de simplificarlo. Compro lo que ocupo, por compra decir lo que algo. ocupa. Compra lo que ocupa. Entonces, uno tiene un restaurante, tiene su proveedor ahí de una pizzería, tiene su proveedor de queso, pero resultó ser que hoy tuvo más venta de la que esperaba. Entonces usted le dice al conserje, vaya, cómpreme al súper tantas libras de carne, pero solo sucedió hoy y lo compró en el mercado, en el mayoreo, y así se le llama, de hecho, el mercado mayorista de electricidad. Entonces viene el operador del sistema y dice, bueno, ahorita a las 7 de la noche, mira, nos hace un faltante ahí de 10, y lo compra. Y al final del mes lo que dice usted, bueno, a esta planta yo le compré 10 por 2 horas y a tanto y te lo pago. Pero el pago sí es inmediato. Debe de ser inmediato. Porque ya con esto que me dice debe, abrimos otra gran interrogante del problema que se ha registrado a nivel del estatal, que no paga al momento. Y eso puede generar esa disparidad entre el que tiene esa energía disponible, que la puede aportar al mercado siempre y cuando se le pague. Y ahí está básicamente el detalle, ¿verdad? Porque la situación financiera del ENE, por ese nivel de pérdidas que tiene del 35%, vuelve bastante difícil muchas de estas opciones. Entonces la idea está en Pero que... esta responsabilidad, licenciado Rodríguez, ya de pago pasa directamente por una firma de la Comisión Reguladora, de la estatal como tal, en este caso la Junta Interventora, ¿o quién asume esa responsabilidad de pago? Esa responsabilidad siempre es de la distribuidora. La distribuidora, que en este caso es la ENE, es la encargada de asumir, porque el que lo está comprando es la ENE. Entonces, como usted decía, tiene que pagar, como no hay contrato y usted solo está comprando los pedacitos que usted necesita, el pago tiene que ser inmediato, es decir, el siguiente mes. Usted presenta la factura y la ENE le tiene que pagar. Porque al final usted no es un contrato, usted está haciendo las cuestiones en ese tiempo. Entonces, en el caso por agarrar un ejemplo, una planta térmica tiene que comprar el combustible, tiene que mantener la planta operacional, que de ahí es donde surgen todos estos temas, los costos fijos que muchas veces se critica, se tiene que tener empleados disponibles. Entonces viene la planta, y, supongamos que vende por 2 horas, la energía que hacía faltante, a esta planta invirtió, se le tiene que pagar en el momento. Y como no tiene un contrato que lo respalde, es bastante riesgoso para una inversionista. ¿Son proyectos parecidos a los que iban a implementar en Olancho cuando hubo apagones en el reciente pasado? Es la misma idea. Básicamente esa era la solución, que se fueran a instalar algunas plantas pequeñitas allá en Olancho para poder proveer la energía en los momentos que más se necesitaba y no habían contratos. Entonces, el mercado de oportunidad, esa es la idea. Como no hay un contrato, usted solo compra lo que se necesita, le permite a usted esa agilidad de poder, obviamente, cubrir siempre el suministro de energía de la demanda que existe. Entonces, eso es parte de la liberalización del mercado. Y en este mercado de oportunidades, ¿se puede recurrir fuera del mercado nacional? Podemos ir a Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y bajo el CIEPAT hacer la conectividad. Tal cual, así como usted lo acaba de describir, en el mercado regional se le llama mercado regional, pues siendo redundante, pero es un mercado de oportunidad regional. Entonces Honduras lo que está haciendo actualmente, cuando uno ve el gráfico de la página del ODS en el tiempo real, ahí le pone los colores, ¿verdad? Y la solar es amarilla y le pone colores, pero hay una barrita que es morada y eso dice interconexión. Eso es lo que Honduras está importando. Y lo está importando en el momento, solo en los momentos que se necesita. Entonces, como usted lo explicaba ahorita, Honduras viene y va a Guatemala, va a El Salvador y compra energía solo en el momento que lo necesita. Pero en el mercado regional, Honduras LENE paga inmediatamente. Porque sí, porque Guatemala no le va a venir a decir te voy a esperar 9 meses. Entonces, paga en efectivo. La misma ahora, práctica. Y esta energía bajo este mercado de oportunidades, si es más cara, no son los mismos costos que normalmente registramos en los contratos nuestros. Fíjese que puede ser más cara o puede ser más barata. Por ahí ese es el riesgo de que uno vaya al mayoreo, porque es el mismo ejemplo que con usted, si tiene una pizzería, usted con su proveedor dice yo te voy a comprar a tanto y ya se mantiene. Pero si usted va un día de la nada al mercado... Ley de oferta y demanda, ahí está. Oferta y demanda. Entonces, si usted compra en el mercado de oportunidad, puede que le salga más barato o puede que le salga más caro. Por eso es que uno hace contratos, porque en el contrato uno se mantiene estable en el tiempo, lo fija. Entonces, y así es en todas partes de la industria a nivel mundial, así se practica. ¿Y se puede jugar en esa compra de inmediato en el mercado de oportunidades? ¿Se le dé esa facilidad o la emergencia lo va a seguir a lo más próximo? En este momento... la única opción en realidad es el mercado de oportunidad regional y el nacional. En el futuro la verdad es que la ley no es óptimo que uno esté adivinando, ¿verdad? Si va a comprar en el mercado regional y decir, miremos si nos sale más barato. No, porque si resulta ser que le sale más caro, va a venir a impactar a la tarifa de todos. Entonces lo ideal ahí es que la demanda que tiene, así lo dice la ley, la verdad, la demanda que tiene la distribuidora tiene que estar cubierta en un 100% más una reserva. Pero cuando surgen esas disparidades, ¿verdad? Que la demanda incrementó más, para eso está el mercado de oportunidad, solo para cerrar las brechas. ¿Y el mercado de oportunidad más efectivo para suplir ahora a Honduras cuál es? El mercado regional, que es el que ya lo he estado haciendo. A nivel de país, ¿es Guatemala o qué nación? Le insisto en Guatemala porque es donde la industria eléctrica se superó por encima del resto de los países de la región. Sí, de hecho, tal cual. Guatemala es el país que tiene el mejor sistema de mercado de oportunidad. O sea, Guatemala, cuando uno entra a la página web del operador de Guatemala, puede ver los precios en tiempo real de Guatemala. Entonces, el mercado de oportunidad guatemalteco tiene los costos más bajos. Es el más eficiente de la región y por eso es que Honduras en realidad usó una ley muy parecida a la de Guatemala. La ley que tiene Honduras es un 90% parecida a la de Guatemala y por eso es que las acciones que debería de tomar en sí el país Honduras es imitar los buenos ejemplos que ha hecho Guatemala para que tengamos los mismos resultados y los mismos beneficios. Ahora, ahí se suma otro factor. Cuando se compra esta energía y se hacen los despachos, líneas de transmisión, sí, que no son las adecuadas y de nada servirá ir y comprar en este mercado de oportunidades. Vaya, le voy a dar una cifra, 50 megas que se ocupan, si al final lo que vamos a tener al momento de recibir son 40, porque se perdieron 10 por lo obsoleto que está el sistema. Es correcto. La comisión reguladora, que cuando uno entra a la página web de ellos, tiene hace una planificación que se tiene que estar haciendo constante, que se llama plan indicativo de la generación y transmisión. Porque como usted acaba de mencionar, cuando uno dice vamos a necesitar en el 2021 100 megavatios, usted también necesita la autopista por donde va a pasar esa energía. Necesita las líneas de transmisión y necesita subestaciones de distribución. Entonces eso se hace en paralelo, o sea, se tiene que trabajar de la misma manera. Entonces, totalmente, la inversión tiene que hacerse en transmisión, en distribución y en generación, que es lo que le hace falta a Honduras. Entonces,
Para evitar que pase lo que usted dice, que se producen 50, pero a uno solo le llegan 40, hay que invertir en la transmisión y hay que invertir en la distribución. Pero eso va de manera paralela. Que ese es un capital aparte de todo esto que hemos mantenido en el diálogo. Esa es otra plática totalmente diferente, es totalmente otra inversión que se tiene que hacer. Pero por darle un ejemplo, nosotros que aquí en la capital con el tema del agua, es decir, que uno, imagínese que tuviera 5 represas más, pero no hay tuberías para llevarle el agua a uno. En nada está, pues, porque usted tiene el agua allá, pero no le puede llegar a uno a la casa. Entonces, sí, tiene que hacer una inversión en generación y de manera paralela tiene que estar la transmisión lista. Está con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez. Una pausa, en breve continuamos. ¿Cuáles han sido los resultados que ha tenido el pueblo guatemalteco con la liberalización del mercado? Tienen cantidad de energía que son los mayores exportadores, tienen precios muy competitivos. Guatemala no sufre de racionamientos hace más de 20 años. Entonces, cuando uno ve los resultados que tiene Guatemala, debería de ser algo positivo. Y si lo miramos de la otra manera, ¿qué países siguen con el modelo que tiene Honduras actualmente? Solo Costa Rica y Haití. Seguimos esta noche al banquillo con Kevin Rodríguez. ¿Se ha avanzado en el proceso de intervención? ¿Ustedes desde el sector privado visualizan que sí se han registrado cambios? Fíjese que en el corto tiempo que se ha estado trabajando la Junta Interventora hemos visto cosas bastante positivas, porque hemos visto que han hecho acciones que han sido enmarcadas en el plan que se había trabajado hace un año, cuando estuvo el doctor Marlon Tábora, que es lo que al final fue el respaldo para la firma con el Fondo Monetario Internacional. Entonces sí hemos visto que han habido acciones importantes. El PCM de la Junta Interventora habla de separar al ENE en 3 empresas, y eso es algo que el mismo fondo ha dicho y está establecido en la ley. El tema de la reducción de pérdidas, que es el más importante de todos, porque ahí es donde está el problema del dinero. O sea, si la ENE está perdiendo el 35% de su producción, no va a tener dinero para nada, ¿no? O sea, y al final, si este tema incrementa, después no va a tener dinero ni para pagar a los empleados. Entonces, es un tema que se tenía que solventar. Esa es la prioridad número 1, y las acciones que hizo la Junta Interventora en sus primeras semanas, que fueron enfocadas en estos temas, en realidad las vimos de buena manera. Y al final lo que quiere el sector privado y lo que quiere el país es que las acciones que hizo que se planteó la Junta Interventora tengan éxito, porque si tiene éxito la Junta Interventora y se logra sacar adelante el ENE y estabilizarla, es un beneficio para todos como país. Aquí al final nadie quiere que la estatal y que el subsector falle, porque nos quedamos sin luz. Es lo rojo de la administración de las finanzas públicas, la ENE. Es lo rojo, la ENE. Y ese tema, por ejemplo, cuando uno revisa la historia y ve en Guatemala en los años 90 era igual. En Guatemala, la estatal eléctrica era la que generaba la mayor cantidad de problemas para el Estado, la mayor cantidad de pérdidas. Entonces, por eso Guatemala liberalizó su mercado, y ahora Guatemala, más bien la empresa nacional, le genera ingresos. Ahora, ¿Y cómo desconectar a la ciudadanía del tema privatización? Porque eso es lo que genera alarma, Kevin, cuando hablan de todos estos procesos que la ENE, que aún aporta a las finanzas públicas, va a pasar a un privado, que ya no va a ser más del Estado. fíjese que aquí lo importante es revisar y ver qué es lo que han hecho los países vecinos que nosotros tenemos, porque cuando vemos en el caso de Guatemala, que Guatemala lo hizo, deberíamos de saberlo medir resultados y no tanto las percepciones que podamos tener. ¿Cuáles han sido los resultados que ha tenido el pueblo guatemalteco con la liberalización del mercado? Tienen cantidad de energía que son los mayores exportadores, tienen precios muy competitivos. Guatemala no sufre de racionamientos hace más de 20 años. Entonces, cuando uno ve los resultados que tiene Guatemala, debería de ser algo positivo. Y si lo miramos de la otra manera, ¿qué países siguen con el modelo que tiene Honduras actualmente? Solo Costa Rica y Haití. Y eso no es algo bueno. O sea, que solo Haití, nosotros y Costa Rica, que también tiene su estatal altamente endeudada, y nosotros también tenemos la estatal altamente endeudada, quiere decir que nosotros como país estamos muy retrasados en el tema del subsector eléctrico. Panamá,
Colombia, en Estados Unidos, en Europa, esto se superó hace 30 años ya. Entonces, yo creo que el miedo se tiene que perder, y a mí una comparación que me gusta hacer es el tema de las telecomunicaciones. Cuando hablamos de los años 90, el precio del minuto por hablar por teléfono era carísimo. O sea, yo recuerdo que a mí agarrar el teléfono para estar metiéndome a internet o hablar por teléfono, hasta candado nos ponía mi mamá en la casa porque era muy caro. Y ahora, ¿quién no tiene un teléfono inteligente que tiene acceso a WhatsApp, a Facebook, a todas las redes sociales, tiene llamadas ilimitadas, tiene mensajitos ilimitados, internet ilimitado? Entonces, ¿por qué se dio eso en las telecomunicaciones? Eso se dio porque se liberalizó el mercado de telecomunicaciones, y ahora, en realidad, yo no he escuchado que hayan quejas de que la gente diga es muy caro el minuto. Bueno, de hecho, yo tengo años de no escuchar a la gente decir que caro me cobran el minuto en Claro o en Tigo. La gente ahora lo que le interesa es que pueda tener acceso, obviamente, al internet. Y ahí cuando encontramos eso de las pérdidas, que es una de las grandes apuestas, ¿por qué se ha fallado? Es momento de revisar, porque no se puede estar con un 35% cuando existían compromisos de una reducción puntual por años, y llevarla a los estándares de otros países que no deben ir más allá del 12%, por más un 15%, que solo una vez estuvo el país así, y fue en la administración del ingeniero Flores. Sí, cuando nosotros comparamos a Honduras con la región, que la gente dice, bueno, el ENE está endeudada, tiene 70.000 millones de lempiras, ¿de dónde surge esta gran deuda? Es bien sencillo. Como el nivel de pérdidas que ha tenido el ENE cada año ha sido tan alto, básicamente se va acumulando. Entonces, en el 2002, las pérdidas fueron, por dar un número, 50 millones de dólares. Pasamos al 2003, otros 50, y boom, ha ido acumulándose a llegar a casi los 70.000 millones de lempiras que tenemos actualmente. Entonces, cuando lo comparamos con la región, cuando comparamos Honduras con los demás países, nosotros duplicamos y hasta triplicamos el nivel de pérdidas que tienen los demás países. Como usted dice, lo normal es un 12-15% y Honduras tiene 35%. Entonces, definitivamente las acciones que se tienen que tomar es aplicar la ley. Por ahí pasa todo, fortalecer las instituciones, porque solo de esa manera es que se va a poder lograr, ¿verdad?, que lleguemos a ese punto de los demás países, y eso también nos va a volver competitivos, porque el hecho de que la estatal hondureña tenga ese nivel de pérdidas pone en preocupación a los demás países también que están en la región, porque dicen, bueno, lo vuelve más infructuoso invertir en Honduras que invertir en Guatemala, por ejemplo, que tiene un nivel de pérdida bastante estable, está bien financieramente hablando. ¿Debería revisarse ese contrato con EEH o ser mucho más exigente como parte de los compromisos de la interventora, licenciado Rodríguez? Yo creo que el tema aquí es que se tiene que hacer una revisión integral de toda la planificación que se ha hecho para este tema de las pérdidas, ¿verdad? El caso de EEH es algo que el Estado y EEH lo tienen que hablar, porque ellos son los que saben cuáles fueron las cláusulas, cuáles fueron los objetivos que se le establecieron y por qué no se han logrado, y tratar de verlo obviamente de la mejor manera, siempre respetando la seguridad jurídica, porque hay que recordar que al final del día también EEH fue una empresa extranjera que le apostó a Honduras en su momento. Entonces hay que tocar estos temas de una manera cuidadosa, hay que ver en realidad por qué razón no se ha logrado reducir el nivel de pérdidas. Ya la Junta Interventora, la abogada Guzmán lo ha dicho, que hay una variedad de razones, ¿verdad? Gente que daña el medidor, gente que no tiene medidor, gente que tiene doble medición, a veces hay facturas pero no se las cobran, entonces las líneas de transmisión están deterioradas, la distribución está en mala calidad. Entonces hay tantas cosas que se tienen que hacer que definitivamente hay que hacer un trabajo de análisis, pero lo más pronto posible, para poder reducir esas pérdidas. Y como usted dice, tenemos que llegar a estar como estuvimos en el tiempo del presidente Flores, que teníamos un nivel de pérdidas aceptable, porque al final las pérdidas siempre va a existir, nunca va a ser cero, porque eso es un tema que por temas de ingeniería siempre hay pérdidas, pero lo aceptable es que sea de un 15% como máximo. Kevin, le agradezco. ¿Se puede dar la buena noticia de que con esfuerzos no habrá racionamiento? Porque esto se alarma.
Si se toman las medidas y se hace de manera conjunta entre las autoridades, ¿verdad? Las instituciones, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora, el mismo Estado y la Junta Interventora, definitivamente que se pueden reducir los efectos y que se hagan las acciones hoy para que en los próximos años, con la planificación bien hecha, ya no estemos conversando, ¿verdad?, de posibles racionamientos. Con nosotros esta noche al banquillo Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Productores de Energía. Por su sintonía, muchas gracias.